Yo te quiero comentar, Chile podríamos considerarlo la universidad de los desastres. Acá tenemos la historia del terremoto más grande del mundo, 22 de mayo de 1960, en el sur de Chile, en la ciudad de Valdivia. El sismógrafo marcó 9.6 grados Richter. Y marcó eso porque hasta eso llegaba a la escala. Los expertos dicen que lo superó. Entonces, ¿quieren terremotos grandes? Acá en Chile los tenemos. Tsunami, tenemos historia lamentablemente con muchos muertos en tsunami. 27 de febrero del 2010, otro terremoto que nos golpeó en dos partes de Chile en simultáneo, 8.8, a las 3:34 de la madrugada, nadie se lo esperaba, todo el mundo de vacaciones, el tsunami entró a las zonas costeras, arrasó con ciudades completas, y recién ahí como que le empezamos a tomar recién la importancia de, hey, si está temblando y no puedo mantenerme de pie, debo evacuar. Un minero estaba haciendo perforación con la herramienta el yacle, que es una perforadora neumática, y como esta herramienta genera vibración, hubo un desplazamiento de una roca que le aprisionó la mano derecha contra la columna de mineral que estaba hacia el otro lado, Sí. y el disco de la herramienta le dejó aprisionado el pie derecho. Despacharon a la emergencia local, cuerpo de bomberos, acudieron dos compañías de rescate, alrededor de 40 efectivos de bomberos, ocurrió servicio de salud, y la cosa estaba muy compleja, y quien estaba al mando de la emergencia, que era el comandante José Villalobos, que en paz descanse también, solicita apoyo a la minera estatal, que en este caso somos nosotros, donde rápidamente me sacan de la faena. Yo estaba como a 1 hora del lugar, me puse en contacto con el comando del incidente, me interioricé qué es lo que estaba ocurriendo, e ingresamos a la mina. Por ahí se había solicitado que se acercara personal, un cirujano. Se había pensado incluso en amputar la extremidad de la mano en el lugar. El estallido de roca puede levantar una máquina industrial fácilmente 50 centímetros del piso. Okay. Y esto ocurrió en junio del año 2024. Todo el mundo pudo salir de la mina, pudo evacuar, menos uno. Y este trabajador, Manuel Reyes, quedó atrapado en un subnivel de ventilación, donde encontró un punto donde podíamos extraerlo en vertical y teníamos 30 metros de altura aproximadamente, por una chimenea que tiene un diámetro de 1,5 metros. Entonces ingresamos con el equipo de rescate, íbamos 5 brigadistas, y inmediatamente nos pusimos a desplegar el material, el trípode, el Arizona Vortex, el material de cuerda. Mientras eso equipamos un brigadista inmediatamente y lo bajamos para que evalúe cómo estaba este compañero. Estaba con conmoción por el susto, obviamente, ya llevaba 3-4 horas ahí en ese estado sin que saber nada con el mundo exterior. Claro. Él mismo lo comentó después en una entrevista en la prensa. Él pensó que se iba a morir, él había escrito una carta para que cuando lo encuentren, esa carta se le entregue a la familia. Dentro de todas las experiencias que has tenido, ya sea de comentarios o de experiencias propias que hayas tenido, ¿han tenido alguna situación extraña, gritos, algo paranormal, algo sobrenatural? Porque hay algunas minas que se dice que todavía se escuchan algunas, que ya son abandonadas, ¿no? Que se escuchan todavía trabajadores ahí laborando, o que existen manifestaciones de ese tipo raras. No sé si te haya pasado, te hayan comentado en este sentido. Sí, dentro de la mina circulan muchas historias A ver, cuéntanos. de actividades paranormales, pero yo te voy a contar una que me ocurrió a mí. A ver. Yo cuando ingresé a la mina, por los primeros años, yo no me dedicaba al tema del rescate, estaba a cargo de la parte de la mantención de los equipos en la mina subterránea. Y era un turno noche, eran como las 3, 4 de la mañana,
y salgo a dar la típica ronda por el taller para verificar que la condición en que estaban los mantenedores mecánicos, si se estaban llevando a cabo las pautas, etcétera. Y de pronto, en este taller tenía un acceso por esta ala y por esta otra ala. Y era largo. Y miro hacia el ala que estaba hacia mi izquierda y veo la silueta de un minero con la lámpara encendida en el casco y que viene caminando hacia el taller. Por radio escuchamos que uno de los operadores llama muy alterado a su jefe de turno por radio y le pide que por favor lo vayan a buscar y da las coordenadas, calle tanto en el subnivel de ventilación. Y van a buscarlo y venía caminando hacia donde tenía que llegar la camioneta, pero muy agitado porque indicó que se le apareció también la figura de un minero mientras él estaba trabajando. Incluso manifiesta que conversó con él. No y después digas. Cuando vuelve a mirar ya no había nadie en todo lo que era el nivel productivo, él estaba solo. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de La Caverna del Lagarto Podcast. Recuerden que tenemos nuestro correo, lacavernadelagarto@gmail.com, y también tenemos un teléfono que es el 5627-588767 con WhatsApp. Ahí también les vamos a dejar el código QR para que se adicionen a nuestro canal en WhatsApp y ahí les vamos a mandar información. Espero hayan pasado un feliz año nuevo, brincándole al 2026 y que gocen con buena salud y que toda la abundancia les llegue. Por parte de la producción de La Caverna del Lagarto Podcast, les mandamos una gran felicitación. El capítulo de hoy va a estar muy interesante. Tenemos a una persona que tiene una experiencia. Él nos va a comentar qué es lo que ha hecho, cómo se ha desarrollado en el ámbito de las emergencias. Tenemos el invitado Iván Silva Pozas. Él es ingeniero civil industrial, ingeniero en prevención de riesgos y aparte es ingeniero mecánico, dentro de otras destrezas y experiencias que tiene en el ámbito de las emergencias. Y él es de Chile, él es bombero de Chile, ha participado en eventos bastante fuertes en las minas, de lo cual él nos va ahorita a comentar de las experiencias y pues los relatos tan pues impresionantes que ha tenido en el manejo de estas emergencias. Y vamos rápidamente con Iván. Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, creo, allá en Chile. ¿Qué horario tienen? Una diferencia de 2 horas, creo, ¿no? Hola Edgar, ¿qué tal? Mucho gusto. Sí, en Chile son las 21 horas con 2 minutos. Tenemos una diferencia con México. Estamos muy contentos y agradecidos de poder estar en esta edición de tu podcast. Así es que parto por agradecerte esa invitación. Perfecto, pues muchas gracias por aceptar la invitación, Iván. Y bueno, platícanos las experiencias que tienes en el sentido del desarrollo profesional antes de irnos a los relatos que nos tienes ahí pendientes de estas experiencias en las emergencias. ¿Tú quién eres? A ver, cuéntanos. Bueno, como tú me presentaste, mi nombre es Iván Silva Pozas. Vivo en la ciudad de Rancagua, Chile. Rancagua queda a 1 hora y un par de minutos al sur de Santiago, que es la capital. Soy bombero voluntario hace 27 años. Comencé desde muy temprana edad en una ciudad que está en el sur de Chile, se llama Puerto Montt. Allá comencé, di mis primeros pasos como bombero voluntario. Luego, por temas laborales, me fui al norte de Chile,
crucé casi todo el país en la ciudad de Antofagasta, donde también presté servicio allá, y actualmente ya estoy radicado acá en Rancagua hace 15 años, donde soy bombero honorario de esta institución, pertenezco a la cuarta compañía, que es la compañía de hachas y escalas de la ciudad, somos zapadores, tenemos esa especialidad, somos los bomberos sin agua. Nuestra compañía no tiene agua, nuestro trabajo está en ganchos, escalas, entrada forzada, búsqueda y rescate, además de todo lo que es la especialidad del rescate técnico pesado, donde también tuve la oportunidad de ser instructor de la Academia Nacional de Bomberos en distintas especialidades. Y hoy, particularmente, me desempeño como jefe de una brigada de rescate de la mina subterránea, aunque tú no me creas, la mina de cobre más grande del mundo, Edgar. No, Mina claro El que te Teniente creo. Ujú. de Codelco, Chile. Codelco es la estatal. Y para que te hagas una idea y todos quienes van a estar viendo este podcast, ¿cierto? Si juntamos todos los túneles que tenemos a lo largo, hacemos casi 5.500 kilómetros lineales. Imagínate lo grande que es. 120 años de producción y de historia que tiene esta mina. Claro. No, sí está bastante grande y son actividades diferentes a las de rescate comunes que, bueno, que de eso nos vas a hablar adelante. Eh, Te quería preguntar qué es lo que te motivó a estar en las emergencias. ¿Fue una situación de inquietud? ¿Siempre te gustó estar en las emergencias? ¿Qué fue lo que te motivó a estar en este medio? Hace 28 años atrás aproximadamente, mientras yo vivía en casa de mis padres en el sur de Chile, hubo un incendio, era invierno, lo recuerdo bien, y vi por la ventana de mi casa pasar las unidades de bomberos. Esto era 10 y media de la mañana, y corrí a ver qué sucedía porque era muy cercano a mi casa, y entonces me di cuenta que las unidades habían llegado prácticamente con el maquinista y un solo bombero. Y toda la gente que estaba mirando no hacía nada más que molestar y estorbar. Entonces salí de entre medio del tumulto de gente, me acerqué ahí a un bombero que estaba y le pregunté en qué le ayudaba. Me pidió ayuda con el despliegue de los paños de manguera y de ese momento supe que tenía que entrar a esta institución, que es Bomberos de Chile, porque había que aportar desde adentro y no sacábamos nada de estar mirando desde la vereda al frente. Ahí comenzó esta carrera y no ha parado. No nos hemos detenido en estos casi ya 28 años. Ok, ¿y pediste informes y te ingresaste a las filas como voluntario o como personal ya pagado? No, acá en Chile somos todos voluntarios. No existe el bombero rentado. Acá el 100% de los bomberos somos voluntarios. Me presenté al cuartel con el capitán y como era menor de edad, tuve que presentar un documento firmado por mi madre en este caso, que me autorizaba a ser parte de los bomberos. Y de ahí pasé un periodo de entrenamiento, de conocimientos básicos, es lo que acá le llamamos periodo de postulante o de aspirante, para después, pasado este proceso completo, pude dar mi juramento como bombero voluntario. Excelente. Fíjate que yo también soy voluntario aquí en la Ciudad de México y me parece muy interesante, muy importante ser voluntario, o sea, lo hace uno de corazón, no porque te pagan, sino lo hace uno con más pasión. Y hay gente que es pagada y hace todo, pues me están pagando, es mi trabajo, y siento que hay una diferencia de que no le echan ganas, ¿no? Que no tienen la misma pasión como el voluntario. Hay una película que es la de Pearl Harbor, que hay una frase que dice, no hay nada más fuerte que el corazón de un voluntario. Y bueno, los recursos y todo eso sí se los da el gobierno, aún siendo voluntarios. Hay una parte de los recursos que le otorga el gobierno mediante la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile, que alberga al 95% de los bomberos que existimos acá en el país. Los otros recursos llegan por directamente las municipalidades, proyectos que se generan los gobiernos regionales. Hoy día también está muy en boga lo que son las acreencias bancarias, que son dineros que quedaron por ahí y nadie los reclamó, de pronto de una herencia,
de personas que fallecieron y nunca recuperaron esos dineros, todo eso se junta y se reparte en los cuerpos de bomberos. Aquellos que estamos más cerca también de lo que son zonas mineras, mediante un proyecto de royalty que pagan las mineras, que es un impuesto, se acceden también a montos que otorgan las distintas municipalidades. Y por último está la gestión propia de cada cuerpo de bomberos por cada compañía por reunir sus fondos. Ok, qué interesante que el gobierno pues apoye los servicios de emergencia. Acá se maneja, tenemos otro tipo de sistema, pero sí algunas instituciones, por ejemplo, Cruz Roja, el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, inclusive también bomberos de la Ciudad de México, del heroico Cuerpo de Bomberos, pues también tienen su equipo y todo eso, pero es un sistema bastante diferente a como lo manejan allá en Chile, y los recursos están un poquito más limitados aquí pues en la Ciudad de México. La preparación que ustedes tienen, ¿de cuánto tiempo es? Mira, cuando tú ingresas a la institución, debes cumplir con el primer nivel, que es bombero inicial. Va a depender la carga de tiempo que demore en cuanto tú tardes en realizar estos cursos normados, que son realizados por la Academia Nacional de Bomberos de Chile y sus equipos de instructores, que hoy día tenemos campus en la zona norte, zona centro y zona sur. En virtud de ello, pueden pasar a hacer después los cursos de bombero operativo, que es otra serie de cursos que deben realizar, y para terminar ya son los cursos de bombero profesional. Entonces, teniendo estos niveles, ya desde operativo hacia arriba tú puedes tripular las unidades. Como bombero inicial todavía es la parte donde estás aprendiendo, y como acá nos regimos por la ley marco, que es una norma que nos rige todo lo que son los requisitos legales que tenemos que cumplir, desde el nivel operativo recién tú puedes subirte a las unidades. Ya después vienen los cursos de bombero profesional, y por último los de especialidad, que son como por ejemplo hazmat, extricación, soporte vital básico, rescate minero, etcétera. Oh, muy interesante. Pues sí, tienen que estar preparados para, sobre todo lo que rige en las emergencias, en este caso, las mineras. Te quería preguntar, y generalmente lo pregunto a los invitados, tu primer servicio, en este caso, bueno, antes de entrar a bomberos ya nos platicaste cómo reaccionaste en un incendio, pero ya en el ámbito profesional, arriba de un camión de bomberos, de una unidad de bomberos, ¿recuerdas tu primer servicio y qué fue lo que atendiste? Bueno, el primer servicio nunca se olvida, ¿verdad? Esto fue a los pocos meses, si es que no fueron un par de semanas desde que juré como bombero y ya pude tripular las unidades. Fue 10 de la noche, un incendio en una ladera de cerro, una pequeña casa, donde después de trabajar en la extinción, se me solicita trabajar en la remoción de escombros, y de pronto encuentro lo que yo en ese momento no podía distinguir bien, no tenía la experiencia, no sabía qué estaba viendo. Pedí que se acercara el oficial a cargo, que era un teniente, y le indiqué con el foco de iluminación hacia allá, y me lo bajó informando que era un cadáver que habíamos encontrado. Lamentablemente habíamos pasado por encima cuando estábamos en las labores de extinción, no veíamos con el humo, con el equipo de respiración. En esos años usábamos un equipo que era el RACAL 2000, de 2200 PSI de presión, duraba muy poco, y se empañaba mucho la máscara, entonces no veíamos muy bien, y habíamos pasado encima de la pobre persona que yacía ahí, fallecida y calcinada. Claro. Sí, No pude dormir como en 3 días. sí, en anteriores episodios también sucedió algo similar, que también pasaban arriba de la persona fallecida, pero son circunstancias, no sé si estaban buscando la salida y ya no llegaron, pero también empezaron a pasar encima de él. Obviamente no es a propósito, porque están haciendo la búsqueda, están haciendo la remoción de escombros, etcétera, y bueno, nadie les dice si hay una persona o no, etcétera. Entonces,
uno tiene que hacer ese tipo de trabajo para quitar todos los escombros. Y bueno, qué lamentable. ¿Nada más hubo una persona fallecida ahí o también hubo algunos lesionados? No, solo fue esta persona fallecida y después la investigación arrojó que estaba en estado de ebriedad, así es que se quedó dormida, seguramente dio vuelta a algún objeto que generó el incendio, pero la persona yacía ahí totalmente inconsciente. Ok. No, pues sí, sobre todo cuando es el primer servicio, el impacto, el ver ya, ahora sí que los servicios en crudo, ¿no? En primer plano. Dentro de estas experiencias que has tenido, ya empezaste a cubrir cotidianamente diversos accidentes. Vamos a dejar aparte lo que es ahorita la situación minera. De los servicios que te tocaron rutinarios, ¿tendrás algunos que te hayan dejado marcado, independientemente del primer servicio, alguno que te haya dejado marcado, que digas, sí, algo fuerte, ¿no? Para que la gente sepa que pues debemos de tener cierto carácter para cubrir las emergencias y aguantarnos las emociones. Sí, mira, no tengo un ranking, pero sí hay diversos servicios que de alguna u otra manera me dejaron ciertos recuerdos, porque cuando uno ingresa a la institución se estila mucho, aquí la verdadera escuela para el bombero está en la guardia nocturna. De pronto tú tienes que solicitar cupo para poder pernoctar en el cuartel y somos la primera línea. Entonces, como yo estudiaba en esos años cuando ingresé a la institución, ¿qué hacía yo? Me iba todo el verano. De los 3 meses, me iba 2 meses y medio a vivir al cuartel y pasaba entonces gran parte de mi tiempo libre disponible y saliendo a servicios. Recuerdo en una oportunidad un incendio estructural también. Allá en Puerto Montt, que era el sur, se estilaba que estaba la casa principal y eran de grandes dimensiones los patios y atrás construían otras casas, otras habitaciones. Entonces este fue un incendio grandísimo, donde lamentablemente tuvimos que ver cómo el fuego se llevó la vida de 2 pequeños hermanitos. Oh. ¿Y por qué me marcó? Por la actitud del padre. Mientras todo el mundo sufría la pérdida cuando ya se supo que estaban fallecidos, el padre fue como, pero si yo los dejé ahí al fondo, no supe más de ellos. Entonces, te lo juro, unas ganas de ir y golpearlo, de darle un puñetazo por la frialdad, si era su hijo. Claro, Entonces, la indiferencia, ¿no? la indiferencia y uno dándolo todo para poder controlar la situación, para salvar vidas, y este tipo como tan frío y era su hijo. Entonces fue una de las situaciones que también yo en esos años muy joven, también muy impulsivo, no controlaba mucho lo que decía y se te notaba mucho la rabia que tenía contra esa persona, que al final, bueno, mis mismos compañeros me sacaron de ahí de la escena y me llevaron al camión y ahí ya pudimos bajar un poco las revoluciones. Esa fue una de las, también allá en el sur. Después me tocó viajar como te digo, bueno, pasaron muchas historias más, muchos incendios grandes, incendios de largo aliento, 8, 10, 12 horas trabajando incendios estructurales, supermercados que se quemaban de pronto. Después tuve la oportunidad también de ser del Departamento de Investigación de Incendios. Me gustó mucho esa parte porque me permitió aprender desde los orígenes, desde la química del fuego, cómo va variando, cómo va cambiando una condición, cómo interpretar las marcas que deja. Tuve muy buenos instructores también en esa área y lo disfruté mucho el tiempo que pertenecía a este departamento. Después me volví oficial de compañía, fui teniente, y uno de mis grandes anhelos, Edgar, era manejar los camiones. Claro. Mi profesión base es la ingeniería mecánica, es lo primero que yo estudié, entonces siempre lo que era la maquinaria, los motores, era lo que a mí me movía y me gustaba mucho. Entonces fue de la mano entre que me volví maquinista, que obtuve la licencia para poder conducir estos equipos, y también la posibilidad de ser instructor de la Academia Nacional de Bomberos. Esos fueron Excelente.
mis mejores años para poder desarrollarme y conocer también las realidades de otros cuerpos de bomberos, porque nos tocaba viajar mucho a capacitar a los cuerpos de bomberos que estaban un poco más alejados de las ciudades. Entonces, eso también me llenó de gratificaciones, de unas satisfacciones muy buenas de poder entregar los conocimientos al resto de nuestros compañeros. Y después me fui al norte por trabajo, cuando recién ingresé a trabajar en el mundo de la minería, y allá en la tercera compañía de Antofagasta, la Bomba Croata, comencé a interiorizarme en lo que era el rescate vehicular. Ujú. Pero aquí los accidentes no eran choque de esquina. Aquí eran accidentes en la carretera, de madrugada, buses con camiones. Ahí también nos tocó ver bastante escenas fuertes, donde de pronto en un accidente, una colisión frontal de dos vehículos de alta energía, con personas eyectadas, tener que andarlas buscando en el desierto, de noche, eso te forja otro tipo de carácter para enfrentar emergencias. Claro. No, sí, es que las emergencias son diversas y sobre todo como bombero, pues te toca entrarle a todo, extracción vehicular, incendio, desastres, bueno, algún manejo también de break, supongo que también tienen el sistema de comando de incidentes, ¿no? Que se ha aplicado en diversos países y es una labor de capacitación y ¿sabes qué es lo que me llamó la atención? Eh, Hace unos días, el 9 de enero, por aquí por la zona, estamos aquí en la Ciudad de México, en la zona sur, hay una colonia que se llama Paseos de Tasqueña. Hubo una explosión por acumulación de gas y hubo una afectación de los departamentos. Y como bien dices, ¿no? Estuviste en el centro de investigación pues, del comportamiento del fuego, cómo se comporta, los comburentes, todo lo que es la química del fuego. Y hay un episodio que ya salió, que es pues la prevención, ¿no? También de que la gente luego no está preparada para intervenir o hacer una prevención dentro de las fugas de gas, situaciones eléctricas y todo esto. Pero se me hace muy fascinante la investigación que tú estás realizando en el comportamiento de estos fenómenos que se pueden dar en cualquiera de los casos, que se cae la veladora y se prende el arbolito de Navidad, pues todos esos casos yo creo que los has visto, ¿no? Mira, aquí hay un tema que tocaste que es muy cierto. Y no solamente en México, yo creo que es parte de la cultura en Sudamérica. Somos reactivos más que preventivos. Y como Exacto. también estudié la parte de prevención de riesgos como desarrollo profesional, me toca participar mucho en la investigación de accidentes y te das cuenta que todo accidente se podía haber evitado. Pero Exacto. qué nos falta? Esa es la Ujú. pregunta. ¿Qué nos falta? ¿Por qué Claro. tenemos que ser reactivos? ¿Porque nunca me ha ocurrido? ¿Porque Ujú. llevo tantos años haciéndolo y siempre lo he hecho igual y nunca me ha pasado nada? Exceso de confianza. El exceso de confianza, Ujú. el analizar de forma incorrecta los riesgos que están presentes, cómo yo puedo proyectar lo que puede pasar. Quizás, hoy que exagerado. No, no es exagerado, es poder, en base al conocimiento, en base a lo que tú te ha tocado pasar, a lo que has estudiado y a lo que has vivido, decir, si me pongo muy cerca a esta pared y colapsa, ¿no estaré cerca a la línea de fuego? Mejor voy a retroceder, voy a tener esa precaución. Pero no la Claro. tomamos. Muchas veces vamos de frente a lo que nos convoca, a lo que queremos superar la emergencia y no medimos riesgo. Y lo mismo pasa en la casa. En época de Exacto. Navidad, ¿cierto? Y tú lo tocaste, en la época navideña, colocamos el árbol, las luces, luces sobre las luces, los otros adornos, sobrecargamos el sistema eléctrico y nos parece lo más normal. Claro. Pero ahí es donde ocurren la mayor cantidad de incendios. Así es. De hecho, muy pocas personas saben que el pino tiene mucha resina inflamable. Entonces, con un sobrecalentamiento, pues rápidamente esta resina del pino, pues arde rápidamente. Y más si tiene, aparte de sobrecarga del sistema eléctrico,
sí hay gente que no le da interés a la prevención. Nunca me ha pasado, no creo que me pase. El exceso de confianza es el ingrediente particular en donde puede llegar a existir un evento de este tipo. Y no se llame también de la falta de precaución en el mantenimiento de los vehículos, también cuando hay volcaduras y se rompe la, pues lo que es la suspensión y vuelcan porque ay, tiene un ruidito y no se sabe si tiene alguna situación de una fisura, ¿no? O sea, son varios componentes en el cual, como bien dices, se pudo haber evitado y no Y se hacen. sin ir más lejos, yo cuando tengo la posibilidad de hacer clases por acá en lo que es prevención de incendios, todo lo que es manejo básico de extintores, yo les pregunto, ¿quién de ustedes tiene un detector de humo en su casa? Exacto. ¿Quién de ustedes tiene un extintor que esté con su mantención al día y que lo sepa usar en su casa? Y lamentablemente las respuestas negativas siempre sobrepasan al sí, yo tengo. Todavía estamos muy bajos en ese porcentaje. Incluso los mismos respondedores de emergencia, Edgar, si tú le haces una encuesta dentro de una compañía de bomberos, ¿quién tiene detector de humo en su casa? Te vas a encontrar con una sorpresa que va a decir, pero ¿cómo si nosotros nos enfrentamos a esto, no prevenimos en nuestra propia casa? Casa Claro. herrero, cuchillo de palo, dice un refrán por Sí, ¿no? acá. Exacto. Inclusive también hasta algo muy importante que es un botiquín de primeros auxilios, ¿no? Que Un son también botiquín, cosas claro. Kit de básicas. quemadura. Exacto. Sí, 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 estamos, no sé de qué manera se puede llegar a concientizar a la población de diferentes países para que también se acerquen a pedir cursos, ¿no? De manera, no sé, de condóminos, que se organicen entre los vecinos y pues vayan a tomar un curso de primeros auxilios. Hay muchas empresas que son que dan asesorías de protección civil y pueden darles algunos cursos para la prevención, porque es muy lamentable. En el capítulo pasado estaba hablando también de los documentos oficiales que por una situación de incendio, de un derrumbe, etcétera, pues no se pueden recuperar, pero sí pueden prever grabar o escanear sus documentos y guardarlos en una USB para pues tenerlos ahí a la mano y poder pelear o no sé, pedir la reposición de algún patrimonio en este sentido. O sea, es una serie de materias en las cuales se tiene que hacer la prevención. No sé qué opinas. Mira, hoy día incluso es más fácil que una USB. Hoy día tú puedes escanear, fotografiar los documentos importantes y los dejas almacenados en un Google Drive, en una nube, y van a estar disponibles siempre sin tener que tener un dispositivo electrónico de forma física. Yo te quiero comentar, Chile podríamos considerarlo la universidad de los desastres. Acá tenemos la historia del terremoto más grande del mundo, 22 de mayo de 1960, en el sur de Chile, en la ciudad de Valdivia. El sismógrafo marcó 9.6 grados Richter. Y marcó eso porque hasta eso llegaba a la escala. Los expertos dicen que lo superó. Ujú. Entonces, ¿quieren terremotos grandes? Acá en Chile los tenemos. Tsunami. Tenemos historia, lamentablemente, con muchos muertos en tsunami. 27 de febrero del 2010, otro terremoto que nos golpeó en dos partes de Chile en simultáneo, 8.8 a las 3:34 de la madrugada, nadie se lo esperaba, todo el mundo de vacaciones, el tsunami entró a las zonas costeras, arrasó con ciudades completas y recién ahí como que le empezamos a tomar recién la importancia de, hey, si está temblando y no puedo mantenerme de pie, debo evacuar. Y si estoy en Claro. zona costera, debo evacuar a lo alto. Ujú. Se perdieron casas completas, se perdieron vidas, familias. Entonces, también tenemos historia, terremotos, tsunamis, los incendios forestales que nos atacan todos los veranos. En este mismo momento, acá en Chile, tenemos más de 10 incendios activos desde la zona central hacia el sur de Chile. Entonces, Ok. tenemos brigadistas lesionados, tenemos Ujú. bomberos mártires. Hace poco falleció un comandante que era muy cercano de acá de la zona donde vivo. Él pertenecía también al comando regional, entonces era muy conocido y falleció combatiendo un incendio forestal.
Entonces, todas estas tragedias, Edgar, nos ocurren y las tenemos aquí la experiencia, y créeme que aún nos queda mucho camino por seguir aprendiendo y tomar esta cultura de forma preventiva. Exacto. Sí, no, no, lamentablemente se pueden reducir las pérdidas humanas aún teniendo la prevención, pero ya es menor, ¿no? Ya no es tan grande. Si la gente supiera prepararse en las reacciones de diferentes eventos de terremotos, de tsunamis, de incendios, de accidentes, pues en casa, de atragantamientos, no sé, es una manera de la preparación. Y bueno, qué interesante, me gusta mucho este tipo de temas para hacer concientizar a la población de que deben de tener estos cursos, estas prevenciones. Y pasando a otro punto, Iván, tú dices que has trabajado en minas, que has hecho algunos rescates, has estado en algunos eventos. ¿Nos podrías platicar qué es lo que ha ocurrido, en cuáles eventos de minas has estado o qué se necesita para intervenir en este tipo de emergencias? Mira, volviendo a los récords, tenemos la historia del rescate minero más largo de la historia del mundo, los 33 mineros de Atacama, la mina San José, en el año 2010. Y eso también generó un quiebre en cuanto a la forma de cómo íbamos a enfrentar las emergencias mineras en adelante. Acá existe un servicio que es del Estado, se llama Serna-Geomin, es el Servicio Nacional de Geología y Minería. Ellos son los fiscalizadores de todas las faenas mineras que existen en Chile. Y como casa central definieron un documento que es el Protocolo de Actuación en Emergencias Mineras. Claro. Y lo catalogaron en 4 niveles. El nivel 1 es cuando la emergencia es local y tú lo puedes resolver con tu equipo de respuesta local, una brigada de emergencia que está dentro de la misma minera. Un nivel 2, la emergencia ya escaló en cuanto a su magnitud y necesitas apoyo de la brigada de al lado, pero todavía no sales a buscar recursos afuera, lo siguen manejando en un nivel local de empresa. Okay. En el nivel 3 ya tuviste que solicitar apoyo externo, servicio de salud, cuerpos de bomberos cercanos, servicios de aerorescate, etc. Y ya el nivel 4 es catalogado como desastre, es de largo aliento, y aquí interviene empresas, bomberos, policías, servicios de salud, brigadas de distintos lados, y esto ya es de largo aliento. O sea, lo que fue el rescate de los 33 encasillaba perfectamente en una emergencia grado 4. En cuanto a mí, en lo personal, mira, en los últimos 3 años, no me voy a ir tan atrás, me ha tocado participar de un par de rescates. Vamos a comenzar por el año 2023, sí, el año 2023, en marzo. Aquí cercano a Rancagua tenemos un distrito minero, se llama Chancón, son alrededor de 60 minas pequeñas, esto es pequeña minería, de oro. Ocurrió que un minero estaba haciendo perforación con la herramienta el yacle, que es una perforadora neumática, y como esta herramienta genera vibración, hubo un desplazamiento de una roca que le aprisionó la mano derecha contra la columna de mineral que estaba hacia el otro lado, sí. Y el disco de la herramienta le dejó aprisionado el pie derecho. Despacharon a la emergencia local, cuerpo de bomberos, acudieron 2 compañías de rescate, alrededor de 40 efectivos de bomberos, ocurrió servicio de salud, y la cosa estaba muy compleja, y quien estaba al mando de la emergencia, que era el comandante José Villalobos, que en paz descanse también, solicita apoyo a la minera estatal, que en este caso somos nosotros, donde rápidamente me sacan de la faena. Yo estaba como a 1 hora del lugar. Me puse en contacto con el comando del incidente, me interioricé qué es lo que estaba ocurriendo, e ingresamos a la mina. Por ahí se había solicitado que se acercara personal, un cirujano. Se había pensado incluso en amputar la extremidad de la mano en el lugar, porque la condición estaba muy compleja,
ante los movimientos seguía escurriendo mineral, podíamos haberlo enterrado vivo, y afortunadamente no fue así. Trabajamos alrededor de una hora, hora 15, junto con bomberos, instalamos lo que fueron los cojines neumáticos, los cojines Olmatro, y con eso pudimos desplazar la roca, separar las 2 pulgadas que necesitábamos para que este trabajador retire la mano, y posteriormente le liberamos el pie. ¿Cuánto rato estuvo ahí? Alrededor de 6 horas en esa condición de atrapamiento, y lo sacamos a las 6 de la tarde. A las 10 de la noche estaba afortunadamente de regreso en casa con su familia. Ok. Esa fue una de las buenas historias que podemos contar con un final feliz. Los equipos que ustedes tienen, qué bueno que están más actualizados. Por ejemplo, los colchones neumáticos, hay de diferentes tonelajes, digo, para desplazar o de carga, que afortunadamente contaban con ello, porque si no, se hubieran tardado muchísimo tiempo en estar rompiendo la roca para liberar pues las partes prensadas, ¿no? Y no, sí salvó su mano o Sí, las partes sí. afectadas. Ah, qué bueno. Ahora, no podíamos romper la roca, no podíamos generar ninguna vibración, porque él tenía una columna de mineral de más de 10 toneladas por un lado, y el mineral seguía escurriéndole. Él, cuando quedó en la condición de atrapamiento, el brazo le quedó acá arriba. Cuando lo pudimos rescatar, ya el brazo iba acá abajo. Él, más encima, donde estaba pisando, era un pique de traspaso mineral, y esto iba bajando gradualmente por gravedad cada cierto Ajá, tiempo, entonces lo podíamos haber enterrado vivo. claro. Afortunadamente, el equipo que tenía bomberos de acá de Rancagua contaba con estos cojines, más los puntales, los Paratech, que nos sirvieron para poder generar una especie de fortificación de fortuna para evitar los movimientos inesperados que pudiese tener la roca y que se le podía venir encima al minero. Claro. No, pues qué maravilloso que haya sido un final feliz y sobre todo que hayan tenido, es que es una parte de las estrategias de los rescates. Ningún escenario es igual, todos son diferentes y uno tiene que tener la capacidad de resolver, nada de que no se puede, no, se tiene que poder, ¿no? Entonces se tienen que armar las estrategias, tener la experiencia, el conocimiento, el manejo de equipo para hacer el mejor salvamento de cualquier tipo de víctima, ¿no? No dejando atrás, bueno, de las personas fallecidas, que hay veces que pues se rompen ciertos patrones, pues nada más es cosa de sacarlos, ¿no? Habías dicho que habías participado también en otro derrumbe que se quedaron atrapados unos mineros. Cuéntanos a ver qué fue lo que sucedió ahí. A ver, después vino el año 2024. Dentro de la minería que realizamos nosotros acá, que es minería profunda, existe un fenómeno que se llama estallido de roca. El estallido de roca es una liberación súbita de energía con gran poder de destrucción. Es como cuando, no sé si tú en alguna oportunidad has ido a un lado de un río y has hecho una fogata. Sí, a veces, sí. Ya. Cuando tú colocas una roca de río al lado del fuego, esta roca normalmente es como que revienta. Ahora Ah, ok. eso, Ujú, eso llévalo a una gran magnitud de un túnel que mide 9 metros de alto por 7 metros de ancho, en ujú, toda su longitud, que pueden ser fácil 200, 300 metros. El sí. nivel de energía que se acumula aquí es impresionante y tiene el poder de, cuando existe este fenómeno, el estallido de roca puede levantar una máquina industrial fácilmente 50 centímetros del piso. Ok. Y esto ocurrió en junio del año 2024. Todo el mundo pudo salir de la mina, pudo evacuar, menos uno. Y este trabajador, Manuel Reyes, quedó atrapado en un subnivel de ventilación, donde encontró un punto donde podíamos extraerlo en vertical y teníamos 30 metros de altura aproximadamente, por una chimenea que tiene un diámetro de 1,5 metros. Mm, Entonces ingresamos con el equipo de rescate, íbamos 5 brigadistas, y inmediatamente nos pusimos a desplegar el material, el trípode, el Arizona Vortex,
el material de cuerda. Mientras eso equipamos a un brigadista inmediatamente y lo bajamos para que evalúe cómo estaba este compañero. Estaba con conmoción por el susto, obviamente, ya llevaba 3, 4 horas ahí en ese estado sin saber nada con el mundo exterior. Claro. Él mismo lo comentó después en una entrevista en la prensa. Él pensó que se iba a morir. Él había escrito una carta para que cuando lo encuentren, esa carta se le entregue a la familia. Uh-huh. Todo este proceso, Edgar, desde que llegamos, montamos el teatro de operaciones, ingresamos al brigadista, sacamos a Manuel, volvimos a ingresar las maniobras de cuerda y sacamos a nuestro brigadista, fueron 43 minutos. Ok, de alguna manera rápido. Donde el cerro seguía sonando. El evento sísmico traía sus réplicas y esas sonaban, la roca crepitaba muy cerca nuestro. Entonces fue un trabajo de mucha dedicación, muy rápido, muy coordinado, todo el mundo sabía lo que tenía que hacer. Así que con una ventaja mecánica 3-1, sacamos uno, ingresamos, sacamos al otro, recogimos y rápidamente nos fuimos. Otra historia afortunada para poder contar. Claro. Y el año 2024 nos volvió a sonar el teléfono y en este momento nos llamaron a Arica. Arica queda en el norte de Chile, es la ciudad donde tú ingresas, frontera con el Perú. Estamos a más de 2.500 kilómetros aproximadamente. Y un trabajador quedó en su equipo Scoop atrapado bajo un colapso que se vino. Esta es una metodología de extracción que tenía esa mina, esa es mediana minería, sublevel stopping, que es por caserones. Entonces ingresa con el equipo a extraer mineral y se le viene toda la columna encima. ¡Wow! Estaba en el nivel 260, o sea, la prensa y minero atrapado a 260 metros de profundidad. Para cualquiera que no conoce minería, piensa que tú estás aquí y sobre ti hay 260 metros de una columna mineral. Afortunadamente no era tanto, eran como 25 metros solamente que tenía, pero estaba cubierto porque estaba dentro del equipo LHD, del equipo Scoop, la pala mecánica. Sí. Esa pala cuenta con certificación en la cabina, precisamente para soportar derrumbes, y eso fue lo que nos ayudó a poder trabajar con cierta tranquilidad, que no había la prisa de que pudiese estarle o faltando aire, porque pasaron 45 horas de que él estuvo enterrado ahí. 45, no, ese sí tuvo mucho tiempo estando ahí. 45 horas. A nosotros nos llamaron al día 2, cuando ya habían pasado más de 24 horas y el esfuerzo que estaban haciendo los equipos de rescate locales no daban efecto. Pidieron apoyo a la minera estatal, que somos nosotros y que tenemos la mayor experticia en lo que son rescates subterráneos. Así es que fuimos 5 brigadistas para allá, trabajamos desde las 9 de la mañana y por ahí está, si lo buscas en YouTube, como Rescate Pampa Camarones, vas a poder ver el momento exacto cuando, bueno, ahí salgo yo donde le digo 19:12, misión cumplida, a esa hora lo pudimos sacar. Camina suave, tranquilo, que camine tranquilo. Abrázalo. Buena, viejo. Buena. Por el lado de allá, niño. Jefe Gómez, 19:12, misión cumplida. Vamos de aquí, ¡bravo! Siempre lo mencionamos, estamos todos por Chile y hoy día ha quedado manifiesto y podemos decir con satisfacción misión cumplida. Así es. Yo creo que desde aquí vamos a... ¿Y por qué se hizo famosa esa frase dentro de nosotros? Porque
el primer reporte que salí a dar al mediodía al gerente de minas que se encontraba acá en Rancagua, me pregunta, Iván, me dice, dime la verdad, ¿cómo está la cosa? Le dije, está complejo, estamos trabajando y si todo sale de acuerdo al plan, a las 20 horas debiéramos tener noticias positivas. En ningún momento le dije que lo íbamos a tener afuera, nada. Ok. Y de pronto esto, Edgar, era una situación que te ofuscaba porque yo siempre cuando lo cuento digo, esto era como hacer un castillo de arena a la orilla de la playa. Ibas Ok. avanzando, Ujú, avanzando, venía la ola y te lo botaba completo. Esto era lo ujú. mismo. Sacábamos mineral, sacábamos, descubríamos parte de la estructura del equipo, avanzábamos de forma manual, se venía un derrumbe, nos volvía a tapar todo. Y así Sí, todo estuvimos el trabajando. trabajo ya se iba otra vez a empezar de nuevo, digamos. Fue hoja cero, fue hoja cero. Entonces, ¿qué es lo que tuvimos que hacer? Esperar que nos pudiesen proveer de madera. Nosotros las técnicas que tenemos, que son distintas a las maniobras USAR, porque Ujú. nosotros cuando hacemos cualquier tipo de encastillado, fortificación de emergencia, lo que tengamos que hacer, no usamos clavos. Aquí Ujú. entra todo a presión, es todo el cálculo que se debe hacer y como la superficie de la galería se hace irregular, terminamos bloqueando con cuñas. Entonces, Claro. cuña sobre cuña para dejar apretado, pero nunca ponemos clavos. Ok, sí es una maniobra diferente. Sí, Totalmente. en USAR, en lo que es el break, son técnicas bastante diferentes. Y por eso te lo preguntaba, porque difiere mucho la técnica de contención para este tipo de, pues de materiales, ¿no? Porque ya no son losas, son piedras, es arena, es otro tipo de condiciones en donde se realice este tipo de rescates, ¿no? Sí, el principio, cuando hacemos una fortificación, el macizo rocoso dentro de una mina está en constante movimiento. Esto Sí. es como las placas, siempre se están moviendo, existe mucha energía acumulada, entonces de pronto puede empezar a colapsar una calle, una galería, y el principio que usamos nosotros es el mismo que se usa en USA. O sea, tenemos un receptor, un Ujú, transmisor y un difusor. ujú. En USAR usamos una T, una doble T. En aquellos años que yo, cuando me especialicé un poco en USAR, el cubo de poder, ¿verdad? Después esto también se fue cambiando por los puntales, los Paratech, que son una tecnología maravillosa que en muy poco tiempo tú puedes armar un sistema de fortificación, un sistema de apuntalamiento, un rack exterior, un marco de puerta, de ventana, espectacular. Pero en la minería, ¿por qué seguimos usando madera? Menos costoso, Ujú. es de fácil manejo y hay un concepto muy importante. A ver si tú me ayudas a cuál sería este concepto, por qué seguimos usando madera. Porque cuando ya está dando de sí la madera cruje. Ese es el punto. Nos avisa. Ujú, Entonces, tiene muy buenos esfuerzos tiene una excelente resistencia ante los esfuerzos de compresión. No claro. hacia los de tracción, pero por eso seguimos usando. Y acá en Chile usamos madera como el eucalipto, la luma, eh, roble. Lo que no se usa en ninguna es pino. El pino es Claro. muy frágil, Ujú, entonces ujú, para todas estas labores de fortificación no lo usamos. claro. Y aparte es un Lamentablemente, poquito flexible esa madera de pino. exactamente, Sí. cuando fuimos a Arica, Arica es puro desierto. No existe lo que es allá distintos tipos de madera. Entonces fueron a una ferretería local y lo único que encontraron fueron cuartones de pino. Y con eso tuvimos que trabajar. Si tú ves el video, los vas a ver por ahí atravesados sobre el brazo de una excavadora, porque finalmente lo que teníamos que construir era un sistema que sea capaz de retener el mineral que venía escurriendo para que nos dé el tiempo de poder llegar a la cabina y sacar al operador, y eso lo logramos, como te comentaba, después de 45 horas que estuvo enterrado ahí. Claro. Y es un gran periodo, es un gran tiempo que estuvo ahí lesionado. Ha de haber tenido signos de deshidratación y todo Sí, esto. ¿Había sí. manera de darles líquido mientras llegaban ustedes o estaba totalmente? Afortunadamente, él contaba con una botella de 1,5 litros que la tuvo que ir dosificando porque él sabía que
quizás iba a estar mucho tiempo. Lo que sí no tenía era comida, pero él se iba dosificando la ingesta de agua. Y lo bueno es que siempre tuvo comunicación radial con quienes estaban al otro lado. Él hablaba desde el equipo radiotransmisor que tenía la pala mecánica y Ah, tenía cada una hora lo prendía para así ir ahorrando batería también. claro. Entonces por ahí también salían entregando algunas instrucciones. Pero nunca dejamos de estar en contacto con él y de tranquilizar lo que estábamos trabajando y no nos íbamos a ir de ahí hasta que lo sacáramos. Y esa fue otra historia con final feliz, Ok. muy distinta a la que nos ocurrió el 31 de julio del año que recién pasó, donde nuevamente tuvimos un evento sísmico de grandes proporciones y ahí perdimos sí a 6 compañeros. Ahí Ah, no no, me digas. ¿Qué fue lo ahí que no. ocurrió también? ¿Un derrumbe? Un estallido de roca fue un movimiento sísmico que generó derrumbes dentro de la mina. Ujú. Yo venía regresando de Houston, había llegado el día anterior y me tocaban unos días de descanso. El 31 de julio me llaman a las 5 de la tarde y me dicen que encienda la radio porque teníamos un evento en la mina. Entre que llego a buscar la radio, empezaron a detonarse mis dos teléfonos, empezaron a sonar, a llamarme, yo ya me empecé a visualizar que el panorama no era bueno. Y hasta ese momento la información era que teníamos un compañero desaparecido. Nos dieron más o menos las coordenadas, organicé vía radial, me coordiné con el equipo de brigadistas que estaba en turno, mientras seguían evacuando la mina, porque el evento sí removió toda la mina. Y cuando ya llegamos al punto, nos encontramos con esta lamentable situación de que donde nos indicaban que lo habían visto la última vez, había un derrumbe importante y tuvimos que comenzar con la búsqueda. Esta Ok. búsqueda alrededor de una hora dio resultados, no con los que queríamos. Encontramos lamentablemente al compañero ahí, bajo la roca, y de ahí comenzó la ardua tarea para la recuperación. Lo que Claro. sabíamos era que teníamos que trabajar rápido, teníamos que trabajar de forma disciplinada, de forma profesional para poder recuperarlo y entregárselo a la familia. Así es. Y mientras estábamos en esto, Edgar, nos viene la peor de las noticias, que nos dicen que hay un equipo de 5 compañeros más que también estaba desaparecido. Pero esa Ok. era una cuadrilla, estaban todos juntos y estaban desaparecidos. Entonces tratamos de llegar al nivel donde podían haber estado, la condición sísmica no nos permitía, tuvimos que esperar un par de horas y cuando ya logramos ingresar a ver, el panorama tampoco era alentador. El derrumbe había afectado una gran parte de la galería y de pronto los últimos datos indicaban que en ese sector estaban ellos. Ok. ¿Y estaban atrapados o fue totalmente derrumbe? Los enterraron. Fue un derrumbe total, un colapso Ok. donde no hubo posibilidad, Edgar. Ahí no había Ujú. posibilidad. No, pues no. No, No. pues sí, prensado con tantas toneladas de piedra y roca encima de ti, pues ni cómo hacerle. Oh, qué lamentable hecho. Pero sí llegaron a recuperar sus cuerpos para dárselos a la familia. Sí, tuvimos que extremar los esfuerzos. Sin duda que fue una tarea titánica. Trabajamos turnos día, noche, alrededor de 100 personas que estábamos ahí tratando de llegar a la ubicación y después de un par de días y con el apoyo de maquinaria que utilizamos, pudimos recuperar los 5 compañeros para que puedan tener un descanso y sus familias también puedan tener la posibilidad de despedirse de ellos. Qué interesante, qué impactante y sobre todo los grandes esfuerzos para la movilización de tanto personal y tanto equipo. Y como bien dices, hay eventos en donde sale victoriosa el rescate o la maniobra y hay otras en donde pues no, lamentablemente no se puede hacer más. Dentro de todas las experiencias que has tenido, ya sea de comentarios o de experiencias propias que hayas tenido, ¿han tenido alguna situación extraña, gritos, algo paranormal, algo sobrenatural? Porque hay algunas minas que se dice que todavía se escuchan algunas, que ya son abandonadas, ¿no?
que se escuchan todavía trabajadores ahí laborando, o que existen manifestaciones de ese tipo raras. No sé si te haya pasado, te hayan comentado en este sentido. Sí, dentro de la mina circulan muchas historias, pero yo te voy a contar una que me ocurrió a mí. A ver. Yo cuando ingresé a la mina, por los primeros años, yo no me dedicaba al tema del rescate, estaba a cargo de la parte de la mantención de los equipos en la mina subterránea. Y era un turno noche, eran como las 3 4 de la mañana, y salgo a dar la típica ronda por el taller para verificar que la condición en que estaban los mantenedores mecánicos, si se estaban llevando a cabo las pautas, etcétera. Y de pronto, en este taller tenía un acceso por esta ala y por esta otra ala, y era largo. Y miro hacia el ala que estaba hacia mi izquierda y veo la silueta de un minero con la Ujú. lámpara encendida en el casco y que viene caminando hacia el taller. Ok. Lo quedo mirando y digo, oye, ¿quién es este tipo? ¿Qué anda haciendo hasta ahora? Ingresa al taller y se toma el camino por uno de los pozos de mantención. Ujú. Y yo digo, oye, no pidió permiso, le voy a llamar la atención. Y camino, y llego allá y ya no estaba. Dijo, ah, ya. Seguí el camino normal que podía haber seguido. Y digo, más encima debe saber que vengo detrás de él, por eso se apuró. Ajá. No había nadie en todo el nivel donde estaba, donde me alcanzaba la vista, ni que hubiese corrido como Flash, hubiese podido, porque los túneles son largos, y donde estaba el sector de casino, donde estaban las oficinas, y era muy iluminado. No lo encontré nunca más, nunca supe quién fue, no, me dejó así como todo el resto del turno pensando qué había pasado con eso. Lo extraño es de que había manifestación de luz porque viste la lámpara que tenía en el casco, ¿no? Coincidentemente, todos los que hemos de alguna u otra manera podido vivir una experiencia así, coincidimos en que la lámpara la traía encendida. Y eso no te permite ver la cara, porque te encandila. Exacto. Ujú. Entonces, lo que sí yo era tipo más o menos 1,70 m, 1,80 m, no era bajo, yo mido Ujú. 1,91 m, y venía con las botas largas, las botas de minero. Sí, Nosotros en los talleres no usamos botas, usamos calzado de seguridad por comodidad, pero el minero que viene desde las calles productivas sí viene con sus botas, y de verdad que nunca vi huella, nada, pero yo lo vi pasar. claro, Sí, y se le perdió el rastro y me dejó siempre como plop. claro. ¿Y no hay alguna historia de algún minero que haya fallecido, así o por qué se estaba manifestando él? Sí, sí, o sea, en ese nivel donde yo trabajaba, sí hubieron hartos fallecimientos desde los años, en el año 1991 ocurrió un accidente muy similar al que yo te relaté ahora del 31 de julio, y también Ujú. ahí fallecieron 6 personas. Ese Y uno nivel de ellos estuvo es el que se detenido está ajá, 3 años. ok. Entonces, después hubieron otros accidentes también de características fatales. En los años 90 no era tan estricta la seguridad, era como que incluso la industria normalizaba tener algunos accidentes de índole fatal. Hoy día los estándares que tenemos, los riesgos de control de fatalidades son muy estrictos, son muy apegados a la normativa, a cumplir con procedimientos, a cumplir con Claro, instructivos de trabajo, a utilizar la última barrera, que es el equipo de protección personal. Tú sabes bien, dentro de la pirámide de jerarquía de control de riesgo, el EPP es lo último. Antes de eso están las medidas de ingeniería, medidas de control, procedimientos, instructivos, etc. claro. Entonces, hoy día sí es muy robusto los sistemas de seguridad, y la industria minera es una de las más seguras que existe. Sí, No debe de deja de ser. ser riesgosa, el riesgo Ujú. siempre está. Está en cómo manejamos y gestionamos los riesgos la diferencia. Exacto. Eh, ¿Alguna persona que también te haya relatado, te haya pasado también algo sobrenatural de apariciones, gritos, ruidos o algo similar? Ahí mismo, cuando en este mismo nivel, en una oportunidad por radio escuchamos que uno de los operadores llama muy alterado a su jefe de turno por radio y le pide que por favor lo vayan a buscar, y da las coordenadas, calle tanto en el subnivel
ventilación. Y van a buscarlo y venía caminando hacia donde tenía que llegar la camioneta, pero muy agitado porque indicó que se le apareció también la figura de un minero mientras él estaba trabajando. Incluso manifiesta que conversó con él Ah, y no después cuando, digas. Ajá. cuando vuelve a mirar ya no había nadie en todo lo que era el nivel productivo, él estaba solo. Y le entró la desesperación, pidió por radio, lo tuvieron que llevar a la posta, venía con una especie de ataque pánico, venía mal, venía muy mal. No, bueno, es que si estás platicando con la persona y de repente se te desaparece, pues sí, no, como que no es normal, ¿no? Y en minería, pues créeme, hay muchas historias de esas. Como yo lo vi, yo conversé, por ahí hace poco andaba un video también en YouTube, donde aquí mismo en esta mina, iba un minero y se ve en cámara que conversa con alguien, como que saca el celular, le muestra algo, lo guarda y Ujú. después como que gira y, o sea, y no hay nadie. En la cámara no muestra a nadie, pero él está conversando con alguien. Y jura, superjura de que estaba con alguien. Y estaba con alguien porque sacó el teléfono, ponte tú, Ujú. le muestra algo, conversan y están en eso y después le da la mano. Pero Ah, en no me cambio, digas. voy a buscar el video y te lo voy a enviar Ah, por después, favor, no, para que sí. lo puedas compartir aquí en el canal. Este escalofriante video fue grabado en una mina de Chile. Una persona aparece hablando sola, pero lo más aterrador es que nadie más está ahí. Estaba conversando con un fantasma, la figura es borrosa, casi irreal. Juzga tú mismo. Sí, han habido, sobre todo cuando hay mucho sufrimiento, hay apariciones y lamentablemente a veces hay cuerpos que no se pueden llegar a recuperar y andan, pues yo creo que sus almas ahí vagando. En el terremoto del 85 aquí en la Ciudad de México, hubo cuerpos que no se pudieron rescatar, ¿no? Porque pues ahora sí que lamentablemente por las estructuras que se colapsan, pues deshacen a las personas, ¿no? Y ha habido mucha manifestación de este tipo de personas o de civiles que en el área de Tlatelolco, en donde también hubo un derrumbe de unos edificios, que en ciertas, no sé, condiciones del día de X, se llegan a manifestar o escuchan el ruido, el ayuda, etcétera, y pues hay un parque ahí, ya no hay nada. Pero, no, sí, me dejaste impactado con esa situación de que estaba platicando con la persona y le enseñó el Sí, celular. Ok, sí. te voy a contar también, esta historia no la tomo como paranormal, pero para los que creemos que existe un ser superior allá arriba en el cielo, nos va a hacer pensar. Ujú, Esto ocurrió en Puerto Montt, por allá por el año 2000, 2002. Fuimos despachados a un incendio estructural. Ingresamos, el fuego venía desde el nivel inferior, ujú, pasó por todo lo que era las habitaciones, el living comedor, la cocina. Encontramos una tetera de aluminio que se había fundido, era una bola de aluminio. ujú, Entonces nosotros inmediatamente, hoy aluminio fundido, estamos hablando de 600, 700 grados Celsius, depende de la pureza del aluminio. claro. Sí hubo mucha carga calórica y no se acumuló tanto que yo diga, no, si siempre en las capas térmicas en la parte superior, sino que esto estaba a ras más o menos de la cintura, si yo me pongo de pie, estaba esa carga calórica. Ok. Y la cama principal estaba destruida completamente, calcinada. Y aquí viene lo curioso. Bajo la cama había una Biblia. Bajo la almohada de la cama había una Biblia. Yo Ajá, tomo la Biblia, tenía las tapas con carbón, las tapas un poco quemadas, ujú, abro la Biblia y la Biblia estaba intacta, intacta. Papel de arroz con el de la Biblia, ajá. no le había pasado nada.
inmediatamente uno queda como anonadado y empezamos a buscarle la parte científica, ya, pero la superficie es como cuando tú haces una bola de papel, no se quema porque pasa, cuesta mucho más. Edgar, esa cama estaba destruida, no Sí. quedaba rastro de almohada, con suerte del colchón estaban los resortes. Nunca nadie me pudo explicar cómo esa Biblia no le pasó nada. Ahí No, qué solamente sorprendente. Ujú. miré para arriba, Pues gracias sí. nomás. Sí, 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 es un libro sagrado y bueno, lo sorprendente es que sí has de haber visto el libro lleno de hollín, de residuos de ceniza y ni una quemadura y son Nada, papeles, es papel delgado, se hubiera agarrado rápidamente, ¿no? totalmente. Wow, Esa no, es una qué historia excelente. que guardo también, la tesoro aquí en el corazón, porque cada vez que la recuerdo me hace sonreír y me hace decir, sí, realmente hay alguien ahí arriba, alguien que nos cuida y alguien que nos quiere mucho. ¿Y qué se hizo de esa Biblia? ¿A dónde quedó? Se lo entregó a los propietarios, se lo entregó. Ah, ok. Wow, no, pues qué sorprendente. Y bueno, ya para finalizar, me gustaría que a nuestros seguidores, a la audiencia que nos está viendo, pues les digas unas palabras de, pues algún comentario, algún consejo que en contra incendios, ¿qué debería de hacer rápidamente? ¿Qué hacer en casa? A ver, lo primero, evitarlo. Claro, tenemos que, sí, ¿no? tenemos que, tenemos que evitarlo, pero si ya fallaron todas las medidas de control, y no pude controlarlo en la etapa que es un amago, con lo que tenga a mano, con lo que si tengo un agente extintor y no pude controlarlo y tengo que rápidamente asegurar la integridad de la familia, la integridad propia, evacuar, pedir que llamen rápidamente a bomberos y lo material se recupera, pero la vida es lo más importante y este mensaje también a todos aquellos que van a ver esta entrevista, este podcast, que en algún momento puedan compartir la misma pasión que tiene uno, la vocación, que sean respondedores de emergencia, cuídense. Lo más sagrado que tiene que llegar a la casa son ustedes. Recuerden que siempre alguien los está esperando y no podemos pasar a ser parte del problema. La gente confía en nosotros, somos quien va a dar una mano de ayuda a quienes están teniendo un muy mal día, a quienes están en problemas, ya sea por un accidente, por un atrapamiento, por un incendio, por una intoxicación, por lo que sea. Ven en la imagen del bombero la ayuda, esa ayuda inmediata. Y eso es lo que nosotros tenemos que brindar. Preparémonos, estudiemos, seamos profesionales en lo que hagamos y veamos la vida como lo más maravilloso y que tenemos que resguardar. Y en nuestras manos está cuidarla también, porque para eso abrazamos esta vocación, decidimos ser respondedores de emergencia, decidimos ser técnico en urgencias médicas, lo que esté al alcance por salvar una vida, todo lo que hicimos para atrás, toda la preparación, el sueño, lo que invertiste, lo que no dormiste, lo que no comiste, por prepararte para una emergencia, del momento en que tú salvas una vida, quedó todo pagado. Así es que Claro. ese es mi mensaje, más que agradecer también la vitrina, la oportunidad. Y como despedida te voy a contar una anécdota. Yo debo ser el único bombero acá que ha rescatado 2 veces a la misma persona. Oh, qué necedad de la persona, a ver, ¿por qué? ¿Qué pasó? Era un incendio en una casa de 2 pisos. Ujú. Ingresamos por el primer piso, hicimos la búsqueda y lo encontramos. Era el dueño de casa, pero estaba muy bebido. Amigo, vamos, tiene que salir. Lo saqué, lo dejé al lado del carro, Sí. volví a ingresar, empecé a trabajar en extinción, subo al segundo piso y me lo vuelvo a encontrar al mismo personaje en el ¿Ahora qué? segundo piso. Andaba buscando los documentos, un dinero. Ajá, Amigo, por favor, ya le dije, vámonos para afuera, su integridad corre peligro. Creo tener el récord 2 veces la misma persona. ok. Eso no es fácil de encontrar. Ok, pues mira, muchas felicitaciones te mandamos por esta gran labor, sobre todo también por ser voluntario y yo apoyo mucho el voluntariado. Eh, Qué bueno que estás
dándole las instrucciones, eres instructor, tienes el conocimiento pues adecuado y profesional dentro de las normas y las reglas que se rigen en cada país y sobre todo en situaciones tan delicadas que has participado, y queremos darte las gracias por darnos la oportunidad y nos sentimos muy honrados de que estés aquí en el programa, de darnos tu versión de la experiencia que has tenido en las emergencias. Y bueno, voy a despedir el programa, te mandamos un fuerte abrazo, no te vayas a desconectar, despido el programa y ahí ajustamos también para que nos regales, no sé si quieras darnos en dónde pueden conectarse o el contacto en dónde pueden pedir ya sea informes o ver alguna información de las empresas en donde has trabajado. Bueno, pueden, Tus redes sociales. mi Instagram es isilvap, I de Iván, Silva y la P de patata al último, isilvap, Silvap. Me pueden agregar directamente en mi Instagram. De pronto subo también material educativo de rescate con cuerdas. Bueno, por ahí llegamos al contacto, ¿verdad? Con las maniobras que de pronto hago con las maquetas en 3D que tengo. ¿No Y la de tienes pronto, a la mano para que nos enseñes ese sí, material que hiciste en escala? A mí me gusta mucho la capacitación y tenía un proyecto en el cual se desarrollara un sistema en escala de ciertos sistemas de rescate vertical. Y bueno, yo no tengo impresora, yo no tengo el material que se necesita, pero siempre estuvo en proyecto de tener esto para la enseñanza hacia los ejemplos de los sistemas que se tienen que realizar en trabajos en altura, en rescate vertical en este caso. Y entonces ahí viajando en Face y todo, y que me encuentro un producto, pues un sistema en escala en 3D que se me hizo muy interesante porque sería maravilloso que los instructores que dan este tipo de cursos, pues con ejemplo, en escala, miren, el sistema se pone así, la polea, etcétera, y que me encuentro a este Iván, y desde ahí nació, pues, también la inquietud de invitarlo al programa, y ahorita van a ver el equipo que ha hecho en escala, que se me hace maravilloso. A ver, aquí bueno, estamos con Iván. este es parte del equipo, ya que el resto lo tengo emplazado en el estudio donde hago las grabaciones, que ahí está el trípode. Pero acá, por Sí. ejemplo, está la camilla tipo canasto, Sí, que tiene todos los detalles. sí, mira. Tenemos la polea pasanudo, la Cotenay, Ok. también está y abre y Qué copia fiel, maravilloso. Me copia gustó fiel. mucho. Ajá. Tenemos el POW, el plato, Así es. La placa multianclaje. la placa para anclaje, ¿cierto? Ujú. Tenemos por acá los respectivos mosquetones. Los mosquetoncitos se ven muy buenos. Ah, Que lo puede ok. girar ahí. Ujú. Y tenemos también lo que son las poleas simples para poder hacer maniobras 3 a 1, reenvío, cambio de dirección, etcétera. Y lo puedes conectar aquí con su POW. Mira, Ahí qué está, ¿ves? belleza. Ajá. No, está como para jugar también. Entonces, Con los sí, muñecos de G.I. Joe. sí, eso es lo que tengo ahí. Lo bueno, lo van a encontrar en mi Instagram. Síganme, vamos a estar subiendo un material. De pronto explicamos un poco. Estoy preparando un material para explicar la física del rescate, Exacto. cómo afectan los ángulos en cuanto a los Ujú. puntos de anclaje, material didáctico para que puedan encontrar y también aprender un poco más y podamos compartir experiencias con quienes interactuamos gracias a las redes sociales. Ok, pues muchas gracias por tu participación, por tu relato, se me hizo bastante importante e interesante todo lo que has pasado. Y bueno, no te vayas a desconectar, voy a despedir el programa y ahorita estamos en contacto. Y pues a nuestros seguidores, bueno, pues muchas gracias, Iván, ahorita te veo. Para nuestros seguidores, recuerden que tenemos el teléfono
más bien el correo, la caverna del lagarto @gmail.com, y también tenemos el teléfono 56 27 58 87 67, en donde se pueden adicionar a nuestro grupo de WhatsApp. Y pues les damos las gracias a nuestro ingeniero Iván Silva Pozas, ingeniero civil industrial, ingeniero en prevención de riesgos e ingeniero mecánico. Ahí tienen la información, aquí la van a ver para que vayan a su contacto por Instagram. Nosotros nos despedimos, espero que gusten de buena salud, prepárense, siempre tomen sus cursitos para no tener situaciones que lamentar más adelante. Recuerden, mi nombre es Edgar Martínez, alias El Lagarto, y nos estamos viendo en el próximo episodio. ¡Nos vemos! Adiós, amigos. Adiós. La caverna del lagarto te espera, con historias de vida verdadera, paranormal y terrífica escena, donde el tiempo no sueña ni frena.